Vamos a empezar por dibujar el diagrama de tallo y hojas. No quise poner los datos porque siento que del diagrama de tallo y hoja nos vamos a basar y vamos a partir de ahí. Empezamos por ordenarlo. Esto ya se los enseñé en la clase pasada. Como les decía, el orden de los números puede ser variable. Sin embargo, entre más ordenado, mejor. En este momento vamos a trabajar con un diagrama de tallo y hojas pequeño para entender la idea de cómo se llena la tabla de frecuencias. Vamos a empezar por calcular el rango. En la clase pasada yo les di todas las fórmulas y les dije que de ser posible las apuntaran en una hoja y las tuvieran a la mano. Bien, pues para el rango nos dice que tendría que ser la x máxima y menos x min. Vamos a considerar x máxima a la cantidad mayor. En este diagrama de tallo y hojas la cantidad mayor es 38 y la cantidad menor es 0,1. 38 menos 1 sería 37. Ahora sabemos de que el rango es igual a 37. Este dato es importante subrayarlo. Continuamos calculando el número de clase. La fórmula del número de clase nos dice que es igual a la raíz cuadrada de n. ¿Se recuerdan que le dije que n era la cantidad de datos que poseía el diagrama de tallo y hojas? En este ejercicio n sería igual a 13. Así que procedemos a calcular la raíz cuadrada de 13. Con ayuda de una calculadora, recuerden que esto lo tenemos que aproximar. La calculadora nos da que es 3,60. Como el decimal es mayor a 5, lo vamos a aproximar a 4. Entonces este 4 sería nuestro número de clase. Vamos a subrayarlo también. Luego calculamos la amplitud de intervalo. Si se recuerdan, la fórmula nos decía que era rango sobre número de clase. El rango ya lo tenemos que es 37 y el número de clase ya lo tenemos que es 4. Vamos a la calculadora y dividimos 37 sobre 4. Nos va a dar 9,25. Este también lo vamos a aproximar, pero como el decimal no es mayor a 5, lo vamos a dejar en 9. Subrayamos este dato también. Luego procedemos a hacer la tabla. La tabla consta de 6 columnas. Primero vamos a copiar el dato del menor valor. En este diagrama es el 0,1. Luego le sumamos la amplitud de intervalo. 1 más 9 sería 10. 10 más 9 sería 19. 19 más 9 sería igual a 28. 28 más 9 sería igual a 37. 37 más 9 sería igual a 46. Vamos a dejarlo ahí porque si nos damos cuenta ya sobrepasa el valor mayor que nos aparece en el diagrama de tallo y hojas. Lo que vamos a hacer es restarle una unidad. Entonces nos daría 46 menos 1 sería 45. 37 menos 1, 36. 19, 28 menos 1, 27. 19 menos 1, 18. Y 10 menos 1 es 9. Esto lo vamos a poner a la par de los datos, donde pusimos los datos que tenía el diagrama de tallo y hojas. Ahora vamos a continuar y verán por qué es esto. Bien, pues para calcular la frecuencia, contamos cuántos números hay entre el 0, 1 al 9. En nuestro diagrama de tallo y hojas solo aparecen 3, que sería el 1, el 2 y el 4. Luego procedemos a contar cuántos hay entre el 10 al 18. Si se dan cuenta, empieza desde el 15 hasta el 18, contando 4 unidades. Luego del 19 al 27. Del 19 al 27 hay 3, que sería el 26, el 27 y el 27 otra vez. Lo ponemos ahí. Después nos dice que del 28 al 36.
Pero si se dan cuenta en el diagrama de tallo y hojas no tenemos ningún 28 y ningún 35, ni ningún 36. Entonces ponemos 0. Luego del 37 al 45 tenemos 3, que sería el 37, el 38 y el 38. Luego de haber calculado la frecuencia, pasamos a calcular la frecuencia acumulada. Siempre recordándoles de que la cantidad de datos habiendo en este diagrama de tallo y hojas es 13. Ese 13 es el mismo de n. Si en la frecuencia nos da la cantidad de datos que está en el diagrama de tallo y hojas, quiere decir que vamos bien. Ahora para calcular la frecuencia absoluta, copiamos el 3, que sería el primer dato en frecuencia, y le sumamos el segundo. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 0 sería 10. Y 10 más 3, 13. Si se dan cuenta, nos vuelve a dar la misma cantidad de datos que hay en el diagrama de tallo y hojas. Eso significa que vamos bien. Luego pasamos a la frecuencia relativa. Si se recuerdan cuando les presenté las ecuaciones, la frecuencia relativa me decía de que era igual a la frecuencia sobre n. Ya tenemos la f, que sería 3, y tenemos n, que sería 13. Pasamos a dividir la frecuencia sobre la cantidad de datos. 3 dividido 13 me da 0.23. Como después del decimal no hay ninguno que me aproxime, lo dejo ahí. Y así continuamos con todas las demás columnas de la frecuencia sobre la cantidad de datos. Luego dividimos 4 sobre 13, nos da 0.3076. Como después del decimal pasa de 5, lo aproximamos a 0.31. Después nos da 3 dividido 13. Ya sabemos de que 3 dividido 13 es 0.23. Recuerden que estamos dividiendo la frecuencia sobre la cantidad de datos. De ahí 0 dividido 13 sabemos que es 0. Nuevamente se repite el 3. 3 dividido 13 es igual a 0.23. ¿Se recuerdan que cuando les di los datos generales o la teoría les dije de que la frecuencia relativa no podía pasar de 1? Podía pasar de 1 pero con una fracción muy pequeña, o se podía acercar a 1 por una fracción muy pequeña. Vamos a sumar la cantidad de datos en la frecuencia relativa. A ver qué dato nos da. Recuerden que si nos da 1 es porque estamos bien. La frecuencia relativa absoluta es similar a la frecuencia absoluta. Si se recuerdan, copiábamos el primer dato y le sumábamos el segundo. En este caso vamos a poner el 0.23, que es el primer dato, y le vamos a sumar el 0.31. Nos da como resultado 0.54. A este 0.54 le vamos a sumar el 0.23. Nos da 0.77. Nuevamente sumamos el 0.77 más 0. Sabemos que nos da 0.77. Después de sumar el 0.77, le sumamos el 0.23. En caso este dato nos dé 1, sabemos que vamos bien hasta el momento. Retomamos las fórmulas que ya hemos dado con anterioridad y nos dice que x es igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. En esta tabla el límite inferior sería el 0.1. Esos límites los encontramos donde dice datos. El 0.1 sería el límite inferior y el 9 sería el límite superior. Hacemos esa suma y después lo dividimos en 2. Sabemos de que 0,1 más 9 es 10, dividido 2, 5. De ahí 10 más 18 sería 28, dividido 2, 14. La idea aquí es saber quién es el límite inferior y el límite superior. El límite inferior sería el que está al lado izquierdo de la tabla y el límite superior sería el que está al lado derecho. Después de haber calculado todos los datos en X, yo lo voy a volver a apuntar. Se recuerdan que es el límite inferior más el límite superior dividido 2. Con esto concluimos nuestra tabla.